Qué alegría me da poder saludarte en este momento, mi querido amigo, querido hermano y todos los que nos siguen mediante las redes sociales. En este momento vamos a hablar acerca del último tema de la serie Las maravillas de tu ley. Hablaremos de este tema, el pecador ante la ley de Dios. Querido hermano, querido amigo, si tú quieres conocer más cómo poder salvarte, lo primero que tienes que hacer es mirar a la ley de la libertad. Cuando tú has mirado a la ley de la libertad, entonces estarás capacitado para poder ver a tu libertador. Por eso Jesucristo dijo en una ocasión: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si tú no ves primeramente a la ley de la libertad, tú no verás la enfermedad del pecado. Y mientras no te sientes enfermo por el pecado, no sentirás la necesidad de sanación, de salud, mediante la sangre de Jesucristo. El pecador mirando atentamente la ley de la libertad. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 25, nos dice así: el pecador debe mirar atentamente a la ley de la libertad. ¿Para qué el pecador debe ver atentamente a la ley de la libertad? Dice en Salmo 119, 18 nos dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El pecador debe mirar atentamente la ley de la libertad para poder ver las maravillas de la santa ley de Dios. ¿Y cuáles son esas maravillas de la santa ley de Dios? En Romanos 7:12 nos dice que las maravillas de la santa ley de Dios es la santidad, la justicia y la bondad de la ley. La ley como santa le dice al pecador, cuando está frente a la ley, cuando el pecador está frente a la ley le dice: tú tienes que ser santo, y tienes que ser santo y más santo todavía. Y la ley de Dios como justa le dice: tú tienes que tener justicia para poder satisfacer mis grandes demandas. Y la ley de Dios como buena le dice: sabes, si tú me sigues mirando, necesitas ser muerto. Como buena le dice: tú vas a morir, pero hay un Salvador, hay alguien quien te puede dar vida. Como la ley de Dios es santa, justa y buena, ¿qué hace en nosotros? En Romanos capítulo 7, versículo 7 al 9, nos dice así: que mediante la ley, dice, nos hace conocer la existencia del pecado en nuestra vida. Mediante la ley nos hace conocer la manifestación del pecado en nuestras vidas. Mediante la ley nos dice que nos muestra la presencia del pecado en nuestro ser. Y mediante la ley de Dios, dice, nos hace ver la sentencia de muerte que pesa sobre nosotros. Entonces, mi querido hermano, la santa ley de Dios debe ser mirada primeramente para ver nuestra condición de pecador, para sentir nuestra enfermedad y sentir la necesidad del remedio de la sangre de Jesucristo para que pueda limpiarnos de todo pecado. Si la ley de Dios nos muestra nuestra condición, entonces la ley de Dios es llamada como el detector del pecado. Y eso lo dice en Romanos 3:20. En Romanos 3:20 nos dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso significa, sin mirar a la santa ley de Dios, nunca llegaremos a conocer verdaderamente al pecado en su verdadera naturaleza y en su verdadera magnitud. Ahora, vamos a seguir viendo. La ley requiere que el pecador sea justo. La ley de Dios le dice: sabes, tú me estás mirando, pero yo te pido justicia. Yo quiero que tú seas justo. El apóstol San Pablo en Romanos 2:13 nos muestra la petición de la ley que le hace al pecador. Y le dice: no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Para que tú puedas ser justo, tienes que llenar la medida de las grandes exigencias de la ley de Dios.
Tienes que satisfacer las grandes exigencias de la santa ley de Dios. Pero el pecador, como la ley de Dios demostró su enfermedad, su incapacidad, su pecado, el pecador es incapaz de poder ser justo. ¿Y por qué es incapaz el pecador de ser justo? Porque somos pecadores y malos. No podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios demanda. Entonces, el pecador frente a la ley de Dios es incapaz de poder manifestar su justicia, porque el pecador es malo por naturaleza. Está incapacitado para poder obedecer. No tiene justicia con que satisfacer los grandes requerimientos de la santa ley de Dios. Por eso el apóstol San Pablo en Romanos 5:19 nos dice, hablando acerca de la condición del hombre frente a la ley de Dios. Y nos dice de la siguiente manera: todos nos hemos constituido en pecadores. No existe una persona que en su ser no esté manchado por el pecado. No existe una persona en la cual está exento, esté libre de pecado. Si alguien dice que está libre de pecado, se engaña a sí mismo y está engañando a Dios y le hace mentiroso a Dios. En Romanos 7:19 nos dice que todo ser humano está habituado en hacer el mal. Cuando nosotros nos miramos frente a la ley de Dios, la ley de Dios va a cumplir su función de revelarnos nuestra condición. ¿Y cuál es la función de la ley de Dios? La función de la ley de Dios ante el pecador es revelar el pecado, hacer sentir la necesidad de Cristo, hacer acudir a Cristo en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios. Por eso el apóstol San Pablo en Gálatas 3:24 nos dice de la siguiente manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados pues por la fe. Querido amigo, querido hermano, la ley, como no nos puede justificar, la ley como nos presenta nuestra condición, la ley nos dice que somos incapaces de poder obedecerle. Él nos dice que Él es nuestro ayo. Él nos dice, mira, ahora tienes que cambiar de dirección. Ahora no quiero que me mires a mí. Ya tú sabes tu enfermedad, ya sabes que el pecado mora en ti, ya sabes que tienes una naturaleza mala, ya sabes que eres habituado en hacer el mal. Ahora quiero que tú mires a otro ser. Ahora quiero que tú lo mires por la fe. Ahora el pecador debe mirar fijamente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora te dice la ley de Dios, mira a Jesucristo fijamente. No desvíes tu mirada, míralo. Isaías 45:22 nos dice de esta manera: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No desvíes tu mirada. Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo quiere salvarte. Solamente quiero que tú lo mires, que tú vengas con toda tu condición de pecador, que la ley de Dios te ha detectado tu enfermedad. Ven con todo esto. Ven. Ahora, el Señor Jesús te dice, querido hijo, mira a la vía de escape que yo he preparado para ti. Cristo, querido hermano, querido amigo, ha preparado una vía de escape para que tú puedas estar en armonía con los altos requerimientos de la santa ley de Dios. Jesucristo ha preparado la vía de escape para que tú puedas asirte de esa vía, para que tú puedas adueñarte de esa vía, para que tú puedas decir, Señor, quiero llegar a esa vía de escape, quiero saber cuál es esa vía de escape. ¿Sabe? Aquí el Señor te dice a ti
Yo he vivido en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones. Sin embargo, mi vida fue impecable. El Señor Jesucristo, querido hermano y amigo, y tú que me estás escuchando, el Señor Jesucristo te está presentando esta vía de escape. Él vivió una vida perfecta a pesar en este mundo lleno de pecado, en este mundo lleno de injusticia, de tentaciones y debilidades. Pero Él vivió una vida impecable. Y esa vida quiere darte a ti. Esa vida impecable es una de las vías de escape que el Señor quiere que tú conozcas. El apóstol San Pablo en Romanos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Querido amigo y querido hermano, te presento a Jesucristo, que vivió en esta tierra en medio de tentaciones, pero vivió una vida sin pecado. Esa es la primera vía de escape. La segunda vía de escape, te dice Cristo: hijo, yo he muerto por ti, aun cuando eras pecador. Romanos 5:8. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero presentarte que Cristo, Él ha muerto en la cruz del Calvario para redimirnos de la maldición de la ley, para satisfacer los grandes requerimientos de la ley, para que tu vida pueda estar en perfecta armonía con los altos requerimientos de su ley. Él murió en la cruz del Calvario. Ven a esta vía. No lo desprecies. ¿Qué más te dice Jesucristo? Jesucristo te dice: ahora te ofrezco quitar tus pecados. El Señor te ofrece quitar tus pecados. Yo no sé si estoy hablando frente a alguien que ha tenido una vida perdida, frente a alguien que se embarró en el pecado, frente a alguien que estoy hablando que ha llegado hasta lo más profundo de la degradación humana, frente a alguien que se ha embarrado, que se ha envuelto en el pecado y no sabe qué hacer. Y frente a alguien que es tan vil, que se siente tan vil, que no tiene esperanza, que tiene esperanzas frustradas, que se ha cometido en su vida, ha sido una vida pecaminosa y no sabe qué hacer. O frente a alguien que ha pecado y que Dios lo ha perdonado y que los seres humanos todavía están viendo su historia. Y que todavía los seres humanos revisan su historia pasada y te dicen: esta historia es la que te sigue. No, quiero presentarte en este momento. Cristo no quiere ver tu historia pasada. Él quiere ver tu presente y el futuro en la cual tú tienes que caminar de victoria en victoria. Quiero presentarte Isaías 43:25, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere borrar tu pasado. Él quiere borrar tu historia negra. Él quiere borrar tu historia de tristeza y de vergüenza. Él quiere darte un perdón. Él quiere perdonar tus pecados y quiere darte tu vida presente y quiere mostrarte el camino del futuro por donde tienes que caminar de victoria en victoria. Esta es la otra vía de escape en la cual debes tú llegar y conocer. Yo no sé si estoy hablando frente a alguien que un día cometió un error en su vida, un día cayó en el pecado, pero después el Señor lo levantó, el Señor lo perdonó, el Señor lo ayudó, el Señor lo purificó, el Señor lo hizo una nueva criatura. Sin embargo, la sociedad todavía te apunta con un dedo. Sin embargo, alguien todavía ve tu historia como una historia negra. Sin embargo, alguien todavía quiere mostrarte esta historia de tu historia pasada. No tengas temor. No tengas miedo. No te desesperes. No te frustres.
No tengas temor. Jesucristo te dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tu pasado. Yo quiero acordarme, dice el Señor, de tu presente, de tu perdón. Y quiero mostrarte el camino del futuro para que vivas de victoria en victoria. Levántate si tú estás escuchando. Levántate si tú te sientes oprimido por tu pasado. El Señor no quiere conocer esto. Pero hay otra vía de escape que dice, Cristo te dice ahora, no solamente quiero perdonar tus pecados. El Señor Jesucristo te dice ahora, yo quiero vestirte con mi propia justicia. Quiero darte mi vida, mis 33 años de vida justa. Quiero ponerte mi vestidura para que tú puedas andar dignamente, para que tú puedas andar en ropas blancas, para que tú puedas vivir una vida cristiana, una vida de victoria. Por eso Él te recomienda, Apocalipsis 3:18 dice, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando tú recibas, en este momento recibes la justicia de Cristo, la vestimenta de Cristo, tu vergüenza será tapada. Tu historia pasada, esa historia negra y profunda y honda, no más Dios lo verá. Aunque los seres humanos no se olviden de tu historia, pero Dios se olvida de tu historia pasada porque estás cubierto con la justicia de Cristo. Romanos 5:17, el Señor te dice, recibe el don de la justicia. Recibe ese regalo, esa justicia te está ofreciendo el Señor. Te está diciendo, reciba mi justicia. En Hebreos 4:16 dice el apóstol San Pablo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Saben, querido hermano, quiero presentarte en este momento a ese Cristo que vivió en medio de pruebas y tentaciones, pero vivió sin pecado. A ese Cristo que murió en la cruz y después resucitó. A ese Cristo que te ofrece el perdón de tus pecados, Él está arriba. A ese Cristo que quiere vestirte con su justicia, Él está arriba. Él es tu Salvador. Él es tu perdonador. Después de haber mirado atentamente a la ley de la libertad, ahora pon tus ojos fijamente en tu libertador y viva tu vida. Vivirás satisfaciendo las grandes exigencias de la santa ley de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé su gracia y tú puedas levantarte en el nombre del Señor Jesús. Amén.